Bienvenidos a News 24, el magazine de análisis en español de i24 News. Yo soy Nicole Michel. La guerra Espadas de Hierro se inició desde la perspectiva israelí, como un evento catastrófico en el conflicto palestino-israelí. Los temores que existían en los primeros días eran que el ataque atroz de Hamás el 7 de octubre fuera en realidad la primera etapa de un ataque coordinado contra Israel por parte de Hezbollah, Hamás e Irán. De manera que las fuerzas de reservas de la Fuerza de Defensa de Israel se desplegaron en el norte, bloquearon cualquier intención por parte del eje de resistencia chiita liderado por Irán y Hezbollah para aprovechar la oportunidad y profundizar el ataque contra Israel. La campaña de fuego lanzada por Hezbollah en el norte y los hutíes en el sur fueron percibidos como un evento secundario destinado a ayudar a Hamás en su guerra y obligar a Israel a dividir las fuerzas en 3 terrenos, incluyendo Cisjordania. En cualquier caso, la percepción estratégica en Israel era que Hamás tenía que ser derrotado primero civil y militarmente en Gaza. Cuando eso sucediera, Hezbollah también se vería disuadido y aceptaría un acuerdo político. Este hecho no se ha dado. Y lo cierto es que la amenaza de Hezbollah hacia Israel abre la interrogante de una guerra abierta entre el Estado Democrático y el grupo terrorista chiita. Para analizar este tema, tenemos hoy en nuestros estudios al destacado analista Gabriel Ben-Tascal, fundador de Hatzah Hasheni y autor del libro 300 preguntas y 300 respuestas. Es un honor recibirte aquí, Gabriel, en i24 News. Un placer, un placer. Muchísimas gracias a ti. Y también para hablar sobre lo que es la diplomacia pública en lo militar, tenemos al sargento mayor reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel y gerente del proyecto DiploAct, Avi Volkovich. Avi, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti. Gabriel, ¿conoces con precisión lo que significa Hezbollah? Aquí tengo tu libro, que bastante hablas sobre todos los temas y me imagino también sobre Hezbollah. Actualmente la pregunta de oro: ¿se abrirá una guerra formal, Gabriel Ben-Tascal? Yo creo que no hay muchas alternativas. O sea que sí, debería producirse una batalla. Debería. Porque estamos hablando de que mientras que Hamás tenía aproximadamente 30.000 cohetes para disparar contra Israel, Hezbollah tiene 200.000 cohetes. Parte de ellos son misiles, o sea, tiene GPS que los puede direccionar. Mientras que Hamás tenía 24.000, quizás un poco más de soldados, Hezbollah tiene 100.000, de los cuales 50.000 son fijos, con una fuerza de choque llamada la fuerza Radwan, que son mucho más graves. Y mientras que Hamás tenía 500 kilómetros de túneles, Hezbollah se calcula que tiene alrededor de 3.000 kilómetros de túneles. Entonces, teniendo en cuenta que la potencia militar de Hezbollah es mucho más grande y que Hezbollah de hecho mantiene un narcoestado porque se financia por la producción de drogas que entre otras cosas vende en América Latina. Entonces la pregunta es si Israel puede pedirle a sus pobladores que regresen a vivir al norte a sabiendas que del otro lado de la frontera hay alguien capaz de hacer un atentado peor que el 7 de octubre. Esta situación es preocupante y por eso quiero que veamos a continuación la última amenaza del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Atentos a sus palabras. Si la guerra se impuso al Líbano, Hezbollah luchará sin regulaciones, reglas ni límites máximos. Israel sabe que no habrá lugar en Israel a salvo de nuestros misiles y nuestros drones. Se debe advertir al gobierno chipriota que abrir aeropuertos y bases chipriotas para que el enemigo israelí apunte al Líbano significa que el gobierno chipriota se ha convertido en parte de la guerra y Hezbollah lo abordará como parte de la guerra. Gabriel, ¿qué opinas de estas declaraciones de Nasrallah? Cuando alguien no está muy metido en el idioma que se habla en Medio Oriente, te va a decir que lo dice por decir, que es simplemente una alegoría, que no hay que creerle demasiado. Yo creo que cuando en el Medio Oriente un líder te dice claramente que te quiere destruir, que te quiere asesinar, es prudente creerle. En general, la gente en el Medio Oriente, cuando da un discurso, está midiendo a la población. Hassan Nasrallah lo que nos dice es claramente algo que tiene intención de hacer y que habría que creerle. Los últimos meses, especialmente desde el ataque iraní a Israel en abril, las cosas se han revertido. La guerra ha pasado de ser un acontecimiento palestino-israelí a una guerra regional en toda regla. La amenaza de Nasrallah ha implicado
también a Chipre, que eso estamos hablando de la Unión Europea. ¿Cómo analizas tú esto, por ejemplo? No ha todavía decantado en una guerra regional realmente como se merecería. Porque lo que hay acá es una guerra entre Irán e Israel, o ¿sabes qué? Hay una guerra entre dos grandes frentes, chiitas versus sunitas. O sea, esta guerra fue iniciada por Irán para evitar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. O sea, por un lado tenemos ese tipo de conflicto y tenemos otro tipo de conflicto que es entre radicales islámicos y los que no lo son. En este sentido, lo que ha ocurrido es una catarsis en donde Irán y sus proxies atacan a Israel con objetivos determinados. El problema que tiene Israel puntualmente es que mientras que los sunitas moderados no atacan a Israel, cosa que es una bendición, Israel tiene que lidiar con antisemitismo en Europa, con un gobierno norteamericano muy endeble y a veces con, por ejemplo, fuerzas dentro de Israel que, creo yo, no entienden la gravedad de la situación y que la forma de sobrevivir en el Medio Oriente es derrotando tanto a Hamas como amedrentando a Hezbollah. Yo creo que en ese punto tenemos varios problemas. Israel se enfrenta a varios desafíos serios. Avi, eres reservista del ejército israelí para el norte. ¿Cómo te preparas para una posible guerra? Sí, buena pregunta. En las reservas, cuando no hay guerra, tenemos entrenamiento cada año, sea una semana o un mes, dependiendo de lo que tu unidad tenga que hacer. Y hay una rutina y un grupo de WhatsApp que si pasa algo, que pasó en el 7 de octubre, todos estamos listos y preparados para ir a algún lugar. Y eso es algo diferente, yo diría que el mundo no estaba preparado. Los reservistas, si pasa algo, sabemos qué hacer, tenemos una rutina para dónde ir y creo que el mundo en general tuvo un shock. Claro que sí. Bueno, con los respectos que estabas diciendo, Gabriel, el video de Hezbollah desde un dron sobre los puntos estratégicos del puerto de Haifa ha generado mucha preocupación y alarma en la región, ¿no? Ya nos has preocupado un poco que la situación es bastante difícil. Tenemos en las pantallas ese video. ¿Es para preocuparse más aún el hecho de que estemos en la mira muy cerca de Hezbollah? Yo no creo que desde el punto de vista militar esto sea una amenaza real. Creo que Hezbollah entiende perfectamente la superioridad bélica de Israel y que si es verdad, Hezbollah puede disparar 2.000, 3.000 cohetes en un solo día o en pocas horas contra Israel y puede ser que, por ejemplo, nuestro sistema eléctrico se vea perjudicado durante una cantidad de horas. Pero la superioridad aérea y la superioridad en general militar israelí es apabullante. O sea, el que dice Israel va a recibir una cantidad de cohetes de Hezbollah y nos vamos a quedar a oscuras durante 6 horas, tiene que recordar que se va a quedar a oscuras todo el Líbano durante un día. O más tiempo también. La situación también es grave allá, además. Por supuesto. Entonces es mucho más grave la situación. No creo que debe ser amedrentado. Lo que pasa es que en el Medio Oriente lo importante a veces no es el hecho fáctico y la realidad, sino la imagen que trasciende. Por ejemplo, Hamas, el objetivo estratégico propagandístico de Hamas era atacar a Israel, dominar el territorio, transmitir programas de televisión desde dentro de Israel. Exacto. Y después soportar y sobrevivir a la respuesta de Israel. En este sentido, propagandísticamente hablando, Hamas por ahora va ganando. Y Hezbollah, el hecho de que haya filmado desde Haifa, desde ese dron, transmite la sensación de que puede hacer cosas que otros no se atreven dentro de Israel. Por eso es muy importante tener una sensación de que Israel realmente ha derrotado tanto a Hamas contra Hezbollah. Tiene que ser algo, lo ideal sería algo parecido a lo que ocurrió en el 82, cuando Israel derrotó a la OLP y Yasser Arafat y sus aliados se subieron a un barco y se exiliaron. Avi, ¿tú crees desde el campo de batalla que eso que dice Gabriel Ventasgal va a ser así? Es muy difícil saber cuál va a ser la táctica, qué es lo que vamos a hacer, pero sí sé que tenemos una potencia tremenda, el ejército. Y va a ser un ataque, un contragolpe que, como dices, mucho más grande de lo que nos harían a nosotros. Se hablaba un poco, Gabriel, que hay un peligro incluso con respecto a la cúpula de hierro, el Kippat Barzel, que podría estar de alguna manera
dificultado de tanto trabajo, saturada. Bueno, ya lo vimos el 7 de octubre, cuando dispararon una cantidad de cohetes, que es muy difícil bajar tanta cantidad de cohetes en el aire, es muy difícil. Por eso una población responsable va a tener que meterse en sus refugios antibombas durante quizás varias horas para poder lograr que el ejército de la aviación israelí derribe, destruya en tierra cohetes de Hezbollah cuando todavía no partieron. Por eso es importante saber cuál es el nivel de penetración de la inteligencia israelí dentro del Líbano. O sea, todavía no sabemos cuánto sabemos dónde están los cohetes de Hezbollah, en qué mezquitas, en qué ciudades, en qué casas. Lo vamos a ver cuando comience la guerra. Ante una situación como esta, Avi, ¿cómo explica un mexicano que está convertido en suboficial del ejército israelí, de las fuerzas de defensa, que este es un ejército de defensa y no un ejército genocida, como lo han calificado, lamentablemente, en los medios de comunicación en nuestro mundo latinoamericano? Sí, es algo que antes de que yo entre al ejército, te dan un papelito que se llama Ruach Tzahal, el espíritu de las fuerzas de Israel, y tienes que aprenderte los valores como soldado de cómo deberás comportarte como soldado, los valores de vida y los valores que tienes en combate y el valor de tener un arma. Es una diferencia, o sea, un disonance tremendo a las acusaciones que nos están dando, y es ridículo que nos estén poniendo el título de genocidio como soldado y como gente que, o sea, una persona que también viaja después alrededor del mundo. Es ridículo que nos estén poniendo este título cuando ni saben el valor y la estancia que de veras cada soldado tiene que aprenderse antes de recibir el uniforme. Claro, incluso estuviste en Estados Unidos. ¿Cómo sentiste el feedback de las personas? Claro, creo que la gente, cuando yo voy a hablar con la gente, tienen un conocimiento sobre la realidad completamente diferente y están viendo puro la propaganda de lo que estás hablando, y se lo comen como si fuera un postre y no entienden la realidad de lo complejo que es entrar a Gaza y las tácticas que usamos, y que también damos papelitos avisando que vamos a atacar. Todos los métodos que usa el ejército, la gente no lo sabe. Claro. Y cuando ya te pones a platicar con la gente explicando por qué es que entramos, por qué es que atacamos un edificio, etcétera, y de veras te das cuenta que la persona quiere escuchar. Yo creo que lo que no nos damos cuenta con el odio, a veces piensas que es odio, pero la verdad muchas veces la gente es ignorancia, pero les importa. Claro. Tienen mucha energía y mucha emoción cuando están haciendo todas esas lo que sea en las universidades en Estados Unidos, o la gente tiene mucha pasión, y esa pasión nosotros tenemos que aprender a dirigirla a lo bueno y enseñarles de veras lo que Israel está haciendo, los valores que tenemos, por qué los números que nosotros tenemos son mucho menos de cualquier otro conflicto que ha habido en la historia. En Irak, en Siria, exacto. Claro, entonces, si te pones a comparar. Cuando demostramos la realidad y tenemos esa plática, la gente empieza a darse cuenta, y han habido situaciones que de veras un, digamos, enemigo en la conversación te da un entendimiento y como que, ok, tengo que leer un poco más, tengo que aprender un poco más. Brevemente ahora, Gabriel, ¿crees que alejar a Hezbollah de la frontera a una distancia de 10 kilómetros o incluso un poco más, en una situación en la que Hezbollah y los iraníes no son disuadidos, cambiaría la amenaza en términos estratégicos, por ejemplo? No, creo que es una visión bastante inocente aquel que cree que se puede con Hezbollah llegar a un acuerdo de paz. Año 2006, la ministra de Exteriores Tzipi Livni lo que hizo fue firmar un acuerdo del Consejo de Seguridad, el acuerdo 1701 del Consejo de Seguridad, por el cual Hezbollah tenía que irse hacia el norte y no tener armas bajo el río Litani, y a los pocos días ya violó ese acuerdo. Cuando tú piensas que puede llegar a un acuerdo en donde dejas las infraestructuras de los lanzadores de cohetes en las mismas casas y dejas que Hezbollah siga gobernando en el Líbano o que siga siendo un narcoestado, entonces tú piensas que se puede, con un acuerdo político, llegar a calmar a Hezbollah. A la corta o a la larga te vas a dar cuenta que es simplemente una visión inocente del Medio Oriente. Tú sabes que el portavoz del ejército, el portavoz en árabe del ejército israelí, Abihai Adrae, que bueno, es muy famoso en el mundo árabe musulmán, yo lo sigo mucho, hizo un reel realmente figurativo donde dice: Líbano es libanés, Líbano es amante de la vida, Líbano ama el terrorismo. ¿Qué Líbano elegirías?
Y debemos recordar que el Líbano es un estado fallido en el que ahora ya la electricidad suministrada y los generadores domésticos y todo lo demás en la infraestructura están destruidas. Teme de alguna manera esa otra parte de Líbano no gobernada por Hezbollah de lo que pueda pasar. Hay un... Si los libaneses no se ponen, como se dice en España, las pilas y calman a Hezbollah y lo echan, entonces va a seguir siendo un país gobernado por Hezbollah. Hace poco tiempo, los que supuestamente están más preocupados, que son los cristianos maronitas, tuvieron una reunión en donde planificaron cómo calmar a Hezbollah. La citó uno de los líderes más importantes, Samir Yahya, dentro de los cristianos maronitas, y parte de los cristianos ni siquiera vinieron a la reunión. O sea que yo no estoy seguro que sunitas y maronitas que entienden que el problema es Hezbollah tengan lo que hay que tener para poder echar a Hezbollah y calmarlo, porque Hezbollah es mucho más fuerte que ellos, están más unidos, tienen mucho más dinero, tienen el apoyo de Irán, y mientras eso ocurre, el mundo permite que Hezbollah siga creciendo. Gabriel, ¿Avi se tiene que preparar en este caluroso verano pronto como reservista? Ojalá que sí. Ojalá que Avi se tenga que preparar, porque yo prefiero combatir a Hezbollah ahora que la opinión pública israelí lo entiende perfectamente eso, y no esperar unos cuantos años más que Hezbollah, en vez de tener cohetes, tenga ya misiles. Porque misiles va a hacer que su capacidad de fuego sea mucho más exacto, su entrenamiento sea mucho mayor y pueda seguir disfrutando de las peras que le da el tráfico de drogas. O sea que si me das a elegir a mí, prefiero combatir ahora y no combatir dentro de 3 o 4 años, prefiero combatir ahora. Sí, para no meter... Avi, en 30 segundos, ¿te estás preparando ya como reservista mexicano-israelí? Mentalmente estamos preparados. Siempre estamos al tanto si nos llaman, si es que pasa esa llamada de que ya vamos todos. Pero es algo difícil de saber porque hoy en día también quieres continuar tu vida. Pero sí estamos listos para lo que tengamos que enfrentar ahorita en el futuro, sea en el norte, sea continuar en el sur. Los reservistas estamos listos para ganar y para defender a Israel. Excelente. Avi Volkovich y Gabriel Ventasgal, muchísimas gracias por sus aportaciones, por todo esto. Gabriel, excelente libro que yo les recomiendo enormemente. 300 preguntas en 300 palabras. Que ya pronto también lo vas a sacar en una versión sobre el 7 de octubre, después del 7 de octubre, ¿verdad? Este ya es el 7 ya este es el nuevo, o sea que yo tengo la exclusiva aquí. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en i24 News. Gracias. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.